Por allí no es. Así se llama el podcast de hoy. Hoy te quiero hablar acerca de un personaje muy conocido de la Biblia, se llama Jonás, acerca de su travesía y acerca de cómo es que la voluntad de Dios actúa en este caso. Comienza diciendo que Dios le había dicho a Jonás que fuera a Nínive, pero en lugar de ir a Nínive, él tomó un barco hacia Tarsis, totalmente contrario a lo que Dios le había hecho. Mientras iba en el viaje, ya habían zarpado, ya estaban dentro del mar, surgió una gran tormenta, una gran tempestad y todos los marineros estaban asustados, pero Jonás estaba dormido. En eso le mandan a llamar y él se da cuenta de que es Dios haciendo la tempestad para que él no llegue hacia Tarsis. En esto, pues se lo dice a los que iban, a los tripulantes del barco, le dice de que él fue el que tuvo la culpa y pues ciertamente la tuvo, porque no iba hacia donde Dios quería, sino que iba a otro lado. Él dijo de que lo tiraran a la borda y al ver que cuando los tiraron se dieron cuenta de que todo cesó, se dieron cuenta de lo cuán poderoso era Dios. Por lo tanto, los marineros, todos los que estaban ahí, empezaron a creer en Dios. Esperándolo ya en el mar había un pez el cual se lo iba a tragar. Se lo tragó y estando él dentro del pez, estando ya casi muriendo dentro del pez, porque dice que estando en el Seol técnicamente ya estaba casi muerto, le pide a Dios que lo saque de ahí y que él cumplirá la promesa que le hizo a Dios. Entonces él fue a Nínive y él dio la palabra que Dios le dio. Quiero hacer un énfasis en medio de un paréntesis en medio de esta historia, puesto a que muchas veces Dios llamaba a una persona a que hiciera algo y si la persona no quería, pues bueno, no importa, mandamos a otro. En este caso no fue así. En este caso vino Dios y como Jonás no quería ir, él mandó la tempestad, él mandó el pez. Él no se quedó con el no de Jonás, sino él dijo, voy a hacer lo que, bueno, así lo veo yo, que Dios dice, yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer y tú vas a llevar el mensaje que necesito que lleves a Nínive. Es un tanto complicado en el sentido en que es cierto, nosotros no somos indispensables para Dios, pero Dios es indispensable para nosotros. Dios tenía un plan, aunque Jonás no fuera por ahí, aunque aparentemente él no estuviera yendo por donde debía, por donde era. Él estaba yendo hacia otro lado, pero a raíz de eso los marineros se convirtieron. A raíz de eso, Nínive dijo, bueno, tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, no queremos que nos destruyan. Dios hizo su voluntad tanto en los marineros, en Jonás y en Nínive, pero Jonás no lo miraba de esa manera. Jonás lo que le dice al final de la historia es lo que Dios iba a hacer, que él ya sabía de que iba a ser misericordioso con los de Nínive y que entonces la palabra que él les dio, que Dios decía, no se iba a cumplir. Lo que pasa es que muchas veces nosotros miramos que la situación como nosotros pensamos que debería de ser, no llega a ser como nosotros la pensamos, sino da un giro inesperado y entonces no se da como nosotros queremos. Muchas veces pensamos que todo va a ir tal cual, que la ciudad se tiene que destruir, se va a destruir y nos sentamos a ver cómo es que se destruye, pero viene Dios y nos utiliza de otra manera. El mensaje de Jonás fue efectivo. Él no logró verlo de esa manera, porque su enfoque era que se destruya la ciudad. Ver lo que Dios hacía literal como él lo decía. Él no sabía, él no miraba que la voluntad de Dios estaba en no destruirlos, sino hacer que se arrepintieran, hacer que su corazón llegara hacia ellos. A veces hay cosas que estamos destinados a pasar, queramos o no queramos. Y muchas veces Dios es tan lindo de querer utilizarnos a nosotros para hacer las cosas. Es de gran honra, es maravilloso poder ser parte de sus planes. En mi caso, me pasó algo interesante. Dios tiene para mí un ministerio, es el ministerio de alabanza. Yo quería o no quería, pues eso se iba a dar. Aunque me pusieran trabas, aunque me pusieran obstáculos, pasara lo que pasara, Dios ya había dicho ministerio de alabanza y ahí estoy.
Pero antes de llegar aquí donde me ves ahora, pues tuve que pasar diferentes situaciones. Tuve un proceso por medio de una persona. Dios mandó a una persona para que fuera herramienta utilizada para procesarme. Pues yo en ese entonces quería huir de la iglesia, huir de varias personas, no solo de esa persona, sino de varias personas de la iglesia. Y pues quería cambiar de iglesia. Y pasa que Dios me dice que va a estar conmigo donde quiera que vaya. Y pues siempre lo ha estado. Eso es cierto. Pero que yo iba a seguir siendo procesada. Lo más curioso es que el proceso iba a ser con la misma persona. Dios dijo, bueno, si tú te trasladas, yo también traslado a la persona de tu proceso. Entonces vas a tener que pasar tu proceso y después vas a continuar con tu ministerio. Al principio no fue tipo, uy, esto va a ser de testimonio para otros, esto va a ayudar a otros que estén en mi lugar, esto me va a hacer mejor persona, porque sinceramente ese no fue el enfoque que le di. Yo estaba como Jonás, tipo, ¿a qué horas me sacas o a qué horas me salgo de la alabanza? La verdad, esas eran mis aspiraciones en ese momento. No era tipo, bueno, salvaste a los de Nínive y eso es buenísimo porque lo que hago sirve. Pero la voluntad de Dios fue hecha y funcionó y está funcionando porque veo pruebas de ello. Ahora veo todo esto muy diferente y creo que de eso se trata, de poner la perspectiva en otro lado, no fijarse en, bueno, esto no está sirviendo. Vine a decirles que se van a destruir y no se destruyeron, no pasó. Sino decir, bueno, Dios me hizo mandar la palabra y la palabra fue tan efectiva que todos se convirtieron.